Estimados estudiantes de primero medio, voy a compartir con ustedes un video resumen de los OAI y de las temáticas que hemos visto hasta el momento en la asignatura de Historia. Especialmente el liberalismo, la burguesía y el Estado-Nación. En primer lugar vamos a partir definiendo el liberalismo. En primer lugar tiene su origen en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Esto es en el siglo XVIII, los años 1700. Es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado, por eso se llama liberalismo. Dio origen al sistema de gobierno republicano en oposición a la monarquía absoluta. En la Ilustración surgió gente que dijo, ¿saben qué? El rey no tiene que tener todo el poder, sino que el ser humano y los ciudadanos tienen también derechos. Y además el Estado debería organizarse de otra manera y no solamente como una monarquía. Esto se expresó en la Revolución Francesa, donde al pobre rey lo decapitaron en la guillotina junto a su familia. Y además comenzó un gobierno republicano, o sea, se organizó el sistema a través de una república. Los principios del republicanismo son, en primer lugar, la soberanía popular, es decir, el poder reside en el pueblo. Los ciudadanos tienen la capacidad de elegir. Es un principio que sigue existiendo hasta la actualidad. El segundo es la separación de los poderes del Estado. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, fue el que dijo que un Estado debería tener tres poderes, que son independientes y separados. El poder ejecutivo, que es quien gobierna. Puede ser un rey, un presidente, un primer ministro. El poder legislativo, los diputados y senadores, quienes hacen las leyes. Y el poder judicial, quienes aplican la ley. Y estos tres deberían funcionar en equilibrio. Esa es la teoría de la separación de los poderes del Estado. La tercera característica es la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución política. Esto a nosotros nos puede parecer algo muy básico, pero es revolucionario para la época. En un momento donde el rey era el que decía lo que había que hacer, era la única ley posible y había además una gran desigualdad de trato en la ley entre la nobleza, el clero y el pueblo. Los principios del liberalismo son los siguientes. En primer lugar, la libertad individual, de pensamiento, de expresión, de reunión religiosa. El individuo es libre. La propiedad privada, que es el pilar del liberalismo económico. Aquí hay un personaje muy destacado que es un economista inglés, Adam Smith, que fue el que acuñó una frase que es la mano invisible del mercado. Él decía que el mercado se regula solo. Entre la ley de la oferta y la demanda siempre van a regularse. Y eso da origen al libre mercado. Entonces el Estado no tiene que intervenir, sino que solamente el mercado es el que se regula. Y esto se da a través de la acumulación del capital. La gente que va teniendo más dinero acumula cada vez más capital y eso lo va invirtiendo y va acumulando cada vez más y así va prosperando la sociedad en la idea de Adam Smith. Esto no solamente se quedó en las ideas, sino que se intentó llevar a la práctica de varias formas y también a través de revoluciones que se dieron en el siglo XIX con un corte liberal y fueron contra las monarquías, especialmente en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en Rusia. Y hubo una gran influencia de estas revoluciones liberales en los procesos independentistas americanos, primero en Estados Unidos y después en América Latina. A la gente en América no se les ocurrió independizarse de la nada, sino que también tuvieron influencia de todos estos actores. La segunda temática que vamos a definir es el de la burguesía y la cultura burguesa. ¿Qué es la burguesía? Es un grupo social que surge en la Edad Media que es distinto a la nobleza, al clero y a los campesinos y a los siervos, que eran los tres grandes grupos de la Edad Media. Surge otro grupo que no son nobles, no tienen un linaje noble, pero sí tienen dinero. Es la burguesía. ¿Y por qué se llama así? Porque surgió en los burgos o ciudades medievales. Era la gente de la ciudad. Y tienen poder económico aunque no pertenezca a la nobleza o el clero. Muchos tenían orígenes humildes y fueron ahorrando, trabajando para llegar a tener más dinero e influencia. Pero había muchos grupos.
artesanos, comerciantes, funcionarios, empresarios, banqueros, y cada vez fueron adquiriendo más influencia, especialmente en el siglo XIX, donde fueron quienes, si podríamos decirlo así, quienes la llevaban en la economía, en la cultura de la época. Antes era la aristocracia, la nobleza. Eso era lo que se quería siempre, el estándar de cultura, pero acá fue la burguesía. Y sus valores eran el esfuerzo y el trabajo individual, la acumulación del capital, el ocio y el arte. Es decir, ellos daban todo su relevancia al trabajo individual y al esfuerzo. Esa era la manera en que según ellos se surgía y acumulando el capital. Y la burguesía podemos decir que se dividía en tres grandes grupos. La baja burguesía, que estuvo integrada por pequeños comerciantes, artistas, funcionarios públicos, era lo que en la actualidad podemos decir una clase media. La burguesía media eran funcionarios públicos, profesionales universitarios de alta calificación. Y la alta burguesía, compuesta por empresarios, banqueros, dueños de industrias y comerciantes. Estos eran los que tenían más poder, que en muchas partes terminaron fusionándose con la nobleza y la aristocracia. El otro concepto que también vamos a definir es el del Estado-Nación. En primer lugar, el nacionalismo es una ideología que exalta la pertenencia a una nación y a sus valores. Surge con gran fuerza en el siglo XIX y su aplicación llevó al surgimiento de los estados nacionales. Esto antes era una idea que no estaba desarrollada con fuerza. En la Edad Media, en el Renacimiento, la gente no tenía una identidad nacional. Pertenecían a ciudades, a grupos, pero no se sentían parte de una nación. Eso surgió con fuerza en el siglo XIX y llevó a la idea de Estado-Nación, y que es una organización política, surgía en el siglo XIX donde se unen las ideas de nación, que es decir, un pueblo que habita un territorio determinado, que posee una lengua, una historia, una cultura en común, y con la del Estado, que es una entidad política que tiene territorio, población, soberanía. Y estos dos surgen como el Estado-Nación y se expanden en el siglo XIX. Estas ideas tuvieron gran relevancia en los procesos de independencia de América Latina. Aquí vemos los años. Primeramente Estados Unidos se independiza y después toda América Latina, incluyendo Chile en 1818. Estos pueblos se expanden como Estado-Nación. Dicen, ¿saben qué? Nuestro Estado es igual a la nación de Chile, o de Argentina, o de Perú, y tenemos que expandirnos. Cualquiera que se oponga a ellos también los eliminaban o los asimilaban, como pasó con los pueblos indígenas, especialmente con los mapuches en la pacificación de la Araucanía. El nacionalismo se expresó en Europa con dos grandes procesos. Primero, el de la unificación italiana, y segundo, el de la unificación alemana. Italia era, se podría decir, una nación, pero eran muchos estados. Aquí vemos que había un montón de estados. Estaba el reino de Piamonte, Cerdeña, los estados de la Iglesia, Toscana. Había muchos pueblos distintos. Y empezó a surgir un movimiento de gente que dijo, si todos los italianos deberíamos tener un solo gobierno. Y fueron avanzando cada vez más, guiados por el rey de Piamonte y Cerdeña, y por gente como Garibaldi, que fueron avanzando y unificando el territorio, hasta que finalmente tomaron Roma, y de los estados de la Iglesia solamente quedó una partecita dentro de Roma, que es el actual Vaticano. Unificaron toda Italia y le dieron un solo idioma, además, que hablaban muchos dialectos los italianos, y fue un proceso totalmente nacionalista que fue imitado en muchas otras partes de Europa. El segundo proceso es el de unificación alemana. Los alemanes también eran una nación con un idioma en común, cultura en común, pero un montón de reinos distintos. Aquí había cientos de principados y que eran un imperio solamente en el papel. Pero había uno de estos reinos, Prusia, que su gran característica eran secos para la guerra. Era un pueblo guerrero por excelencia. Toda la indumentaria de los soldados prusianos fue copiada por muchos ejércitos del mundo, incluido el ejército chileno.
los cascos con puntitas, ¿no? Y son típicos de los prusianos y que ustedes los pueden ver en la parada militar en Chile. Prusia